Último lunes de Nocturninos. Y Chel Cisneros. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué barbaridad! Paula Sánchez. ¡Bien, bravo, Nocturninos! Buenas noches. Aníbal Santiago. ¡Hola, Aníbal! ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, qué cosas de la vida. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de la respuesta de Tomás Yarrington. Demanda que verdaderamente se la lleve la bruja o un perro en su hocico a Marisela Morales, ex procuradora Tomás Yarrington. Puro, impoluto este hombre, el ex gobernador de Tamaulipas. Por otro lado, resulta que el IFE ya entregó el último balance acerca de los gastos de campaña y tenemos cifras sorprendentes. Yo quiero felicitar a los partidos políticos porque cómo lograron que les rindiera el dinero. Con tan poquito hicieron tanto, rentaron aviones, rentaron estadios, tenían todos los espectaculares en la República Mexicana, llevaban comitivas, compraban votos, aunque lo nieguen, y muchas cosas que debería. Ahí está como la canción de Chava Flores de ay Bartola, y te dejo estos 2 pesos o 3 pesos, ellos como Bartola. Bueno, por otro lado, la Iglesia Católica se quiere hermanar con los narcos. ¿Cómo dice el documental que hicieron? ¿Cómo se llama? Hermano narco. No, se referían hermano naco a la gente. Por otro lado, pues los mandatarios de nuestra República Mexicana cierran filas en contra de la delincuencia organizada y Erubiel estuvo llevando la voz cantante, eso por un lado. Por otro lado, Lady Gaga, muy consternada por la muerte de tanta gente en Brasil a causa de un incendio en una discoteca. También tenemos a los ganadores de los SAG Awards. Estos premios son actores premiando actores, un premio muy interesante. También vamos a comentarles qué pidió Gloria Trevi para trabajar en la nueva telenovela de Emilio de la Rosa. ¿Quién se le puede acercar? ¿Quién no se le puede acercar? Háganse de cuenta como cuando Sergio Andrade la manejaba. Tenemos además más noticias de la violencia de Chris Brown y eso que Rihanna sigue con él. Además está la señora más preciosa de la televisión, Mamamela, que me sorprende que haya venido hoy después de lo que los dijo la semana pasada. Está Beto Castillo, tenemos muchas cosas. Y que pase la doña. Muy buena noche. ¿Y qué creen? ¿Qué? La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! Fue la última interpretación. Estoy aplaudiendo y viendo esta figura magnífica y también me critica. No, en serio. La última tómbola y no cantaste, que Aníbal. ya nos vamos y no cantes tómbola. Mira, por favor, mira, que nos eche una mano. Somos muchas las mujeres trabajando para todas las demás. A ver, bravo. Fíjate, como hay justicia poética, Aníbal va a acabar trabajando en Sabadazo. Ay, fíjense. A esta altura, donde sea, Horacio, donde sea. Recuerden que la suerte no está echada, se los aviso, pero vamos a comenzar. Al rato voy a leer una carta. Vaya que me ha conmovido, en verdad, Y vaya que yo soy difícil de conmover. Todas las muestras de cariño, de solidaridad, de afecto ante el público de Nocturninos. Yo no sabía que éramos tan queridos. Porque también nos han dado nuestras buenas angoloteadas cuando no decimos algo que a ustedes les parece. Pero bueno, siempre hemos demostrado que aquí son opiniones subjetivas en pugna y que no se trata que estemos de acuerdo. Se trata de que cada quien dé sus razones, por supuesto, sustentadas. Pero llegó esta carta por correo, de Paco H. Acevedo, y se las voy a leer al ratito un fragmento, no puedo leer toda la carta porque es muy larga, pero en verdad me conmovió muchísimo. Pero esa la leemos al rato. Está preciosa, diría Mamá Mela. Porque se la leía la leyó Aníbal en el camerino. Pero bueno, fíjense lo que es. Todo depende del color del cristal con el que se miran las cosas. Y lo digo porque en el sexenio pasado, aquellos que eran poco menos que delincuentes confesos, en este sexenio priista, parece ser que las cosas no eran así. Y eso nos hace desconfiar de nuestras autoridades. No. Porque a final de cuentas, la Constitución y todas las leyes que emanan de la Constitución tendrán que ser respetadas por la izquierda
por la derecha o por el centro. Y lo digo porque Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, presentó en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra la ex procuradora general de la República, Marisela Morales, por las filtraciones que se hicieron sobre la investigación en su contra. El abogado que representa al ex gobernador priista Marco Tulio Rafael Ruiz argumenta en la denuncia que al darse a conocer detalles de averiguaciones previas se quebrantaron derechos humanos y las garantías de Tomás Yarrington y afectaron la debida procuración y administración de justicia. Tal cual dijo así el abogado: venimos a presentar una denuncia de juicio político por las violaciones tan graves y sistemáticas a las garantías, a la Constitución y a los derechos humanos del licenciado Tomás Yarrington, cometidas por la ex Procuradora General de la República al filtrar información de carácter confidencial que se encontraba en una averiguación previa. Es decir, palabras más, palabras menos. La pregunta es, ¿el señor es culpable o inocente? Nada más. Porque entonces, si nos vamos a centrar en el debido derecho, en el debido proceso... Es que si ya soltaron a Florence, ¿por qué no lo van a soltar a él? Pero tiene que haber juicios justos, porque si no, no vamos a avanzar. Desde luego que nos tenemos que centrar en el debido derecho y desde luego que las autoridades tienen que hacer su parte. No puede seguir implementándose la justicia según el criterio de cada policía y sus intereses personales. Ok, pero si la señora procuradora... Pues que no tenga ese cargo, gente que no puede con el cargo. Escúchame, yo estoy suponiendo que la señora Marisela Morales tenía las características, las condiciones y los conocimientos para desempeñar ese cargo. Si ella lo hizo mal, pues de arriba para abajo ya nos fregamos. Pues sí, pero entonces imagínate que ella pague. O sea, tiene que haber responsables. Si no, nunca vamos a salir de este hoyo. Ok, y el señor Tomás, con lo que lo que se dijo en la prensa, lo que dijeron los analistas y lo que dijeron las autoridades respecto a Tomás Yarrington, pues según lo que yo leí, el señor es absolutamente culpable. Eso es lo que parece. ¿No? Sin embargo, si una vez más la justicia, que está acostumbrada en México desde hace muchos años a trabajar pues como amanecieron ese día y sin ton ni son, lo hace mal, entonces estaremos expuestos a que los delincuentes no sean juzgados. Ahora, también se veía venir que con la decisión de la Corte de liberar a Florence porque se violaron sus derechos, bueno, un montón o digamos un número importante de delincuentes o acusados van a decir: yo pido que se revise mi proceso y probablemente estoy libre de culpa porque se violaron mis derechos. Ahora, ¿no? Entonces, es decir, vienen casos en masa, pero me parece ese tipo de... La filtración de información no está bien eso, ¿eh? No está bien que se limpien las autoridades. No, pero se va a empezar me parece que se va a empezar a utilizar se violaron mis derechos un poco para que culpables intenten estar fuera de cárcel. Pero posteriormente, si el sistema de justicia no se fortalece, no trabaja bajo la sombra de la ley realmente, no tenemos nada. Es que habrá un solo caso. Bajo ese criterio, entonces, abren las cárceles, que salgan todos y comenzamos desde cero. Es que más bien la pregunta es, ¿habrá un solo caso en México cuyo proceso se haya hecho conforme a la ley? Abren las cárceles, están llenos de inocentes, justamente porque les armaron cárcel. Pero además, justamente los culpables están en la calle y lo sabemos. Aquí todavía no se ha acabado el juicio y todos creemos que este hombre es culpable. Ahí ese es un problema. Ya es un problema, porque ya todos estamos diciendo que es culpable. A lo mejor sí lo es, pero si no, el juicio todavía no ha acabado y nosotros ya lo queremos ver en las rejas. Okay, hay una cosa muy sencilla, por supuesto. Pero, por ejemplo, respecto a la gestión del señor Humberto Moreira como gobernador, que deje el Estado endeudadísimo y que resulta que fueron subalternos quienes hicieron todos los chanchullos y él es tan inocente y tan libre como el viento que ya está estudiando una maestría en Barcelona. Yo tendría las dudas razonables suficientes como para poder cuestionar y entablar un juicio en contra del señor Moreira por malversación de fondos, entre otras cosas, creo yo, por la manera en la que dejó endeudado el Estado. Por supuesto, claro, y eso es por lo menos una investigación en forma, por lo menos. En el caso de Tamaulipas, las condiciones tampoco son muy diferentes, es más, son peores. Tamaulipas quizás es en este momento el estado que más está sumido en la violencia, y eso tiene que ver con malos gobiernos, ¿ok? Entonces también habría dudas razonables para que este señor se le investigara. Igual, pero aquí somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario. Así es, y este hombre ya es culpable. Es que en México los políticos prácticamente no pueden ser procesados, son contados. El caso de Villanueva, el gobernador de Quintana Roo, quizá el del gobernador de Chiapas, que dejó el gobierno hace algunos años. Pero ya está libre, ¿eh? Sí. Pablo Salazar Mendicuchía
y no sé, 2 o 3 más. Pero en el caso, no sé, el caso de la quina, pero realmente son muy pocos. Pero pero la mayoría de esos casos de peces gordos metidos a la cárcel, la razón por la cual estuvieron en prisión no era porque fueran delincuentes. No. La razón verdadera era porque tenían una enemistad con alguien poderoso que se quiso vengar a través de eso. No, porque hicieron un acuerdo y un pacto por otros motivos y otros intereses. A eso iba. Si no fortalecemos el sistema de justicia es lo que va a seguir pasando. Pero, es lo que viene pasando. Y te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Ese es el problema. En la cárcel que no tuvieron un juicio justo, culpables en la calle que son intocables. Pero eso no es porque Florán Cassés esté libre o no. Eso es porque el sistema de justicia está podrido. A ver, pero ¿tú no crees que el sistema de justicia opera para conveniencia de los poderosos? Por supuesto. Y que en el caso de Florán Cassés, yo tengo dudas razonables. Yo creo que el debido proceso fue únicamente un pretexto para sacarla. Creo yo que fue una salida contundente, que a Paula, por ejemplo, le hace un eco terrible. A mí no, a mí me parece que es otra la razón. No, yo también creo que son otras las razones. Creo que es una coartada para que la mujer sobre todo porque se votó por el proyecto anterior que habían votado en contra unos meses antes y se votó por ese mismo proyecto ahora a favor. Eso sí está sospechoso. Bueno, uno votó en contra y estaba a favor, pero igual. Pero déjame aclarar rápidamente eso. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente el tema no es si Florán Cassés está libre o no, si el sistema de justicia se va a reavivar o no, o si se va a limpiar o no, si hay otros intereses, claro que hay otros intereses, pero también creo que hay un mensaje muy, muy contundente en donde la sociedad ahora nos pone en un filo a pensar en, sí, es que nosotros tenemos que exigir eso, tenemos que exigir procesos justos y no participar de esta corrupción de volver culpables a personas que aparecen en la televisión siempre. El hijo del Chapo, que no era hijo del Chapo. A ver, porque también hay una cosa, hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación y de los medios impresos, porque sí, yo entiendo que una televisión es un negocio, pero más allá del negocio está la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que tienen los reporteros, que tienen los conductores de noticias, pero ahí vimos claramente, y también es una duda razonable, si Televisa estuvo en un pacto para participar en el montaje y que Carlos Loret de Mola no se dio cuenta. Hoy salió la productora de Primero Noticias en ese momento, Laura Barranco, y dijo, yo le avisé a Loret en ese momento que esto era particularmente raro, que no siguiéramos con la transmisión, y Loret le dijo algo así como, no te calientes, seguimos. No te calientes, Cautín. No te calientes, Cautín, seguimos porque esto es nota. Eso es lo que dice esta mujer, y que incluso hay correos de intranet en donde se podría verificar que entonces, Loret participó, digamos, de este montaje. Y entonces, si eso le convenía o le gustaba a Felipe Calderón, entonces el noticiero de Carlos Loret de Mola trabajaba para Felipe Calderón. Y para Fox, ¿no? Y para Fox, como evidentemente el candidato de Televisa, Enrique Peña Nieto, no nos hagamos güeyes. Pero bueno, vamos a cambiar, porque ahora también le quieren hacer, por ese caso de Florán Cassés, un juicio político, que le llaman juicio político a Genaro García Luna. Y parece sensato lo que dice el PRD, vamos a presentar una demanda legal y un juicio político contra Genaro García Luna, que recordemos en aquel momento era el director de la AFI, el organismo encargado del operativo en el que aparentemente se detuvo en ese momento a Florán Cassés. Y bueno, lo que dice el PRD es, le pide a los demás partidos que se unan a la demanda, que me parece en este caso, pedir juicio político es simplemente que se archive el caso, porque ha habido incontables demandas de juicio político contra innumerables políticos mexicanos que no prosperan. Estaba revisando a quién se le solicitó juicio político. A Santiago Krill, a Jorge Madrazo, a Rosario Robles, a Romero de Champs, por dar algunos, y la verdad es una lista infinita, son decenas de políticos, digamos, muy sonoros para la vida política nacional, y ninguno prosperó, no pasó absolutamente nada, no se los inhabilitó y siguen en este momento ocupando cargos públicos y viviendo del dinero que aporta la sociedad. Es que esa sí evidentemente es una falta del fallo del Tribunal Superior. Ellos debieron haber dicho que Florán Cassés queda libre y se tiene que abrir un caso contra Genaro García Luna. Por supuesto, eso no lo hicieron. ¿No? Bueno, yo no sé si en ese caso la Suprema Corte tenía esa capacidad. Pero ellos no, porque solo estaban hablando, estaban hablando del caso Cassés y que era de ella específicamente el amparo que ella estaba pidiendo. No pueden hablar sobre lo demás, tendrían que ser los otros jueces. No, en el caso de ella particularmente. Por eso, pero solo ellos hablaban del amparo que se estaba discutiendo en ese momento, que era el proyecto que le dieron a favor. Pero ahora no dijeron que es libre ni es culpable. Ahora resulta que las autoridades mexicanas son respetuosísimas de la Carta Magna
está más violada que una prostituta en Tailandia de 85 años. Vamos a un corte y volvemos. ¡Bravo!